En esta preciosa noche dice así: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que estéis sanados. Mire lo que dice la palabra del Señor: la oración eficaz del justo, diga conmigo, puede mucho. Puede tomar su asiento, por favor. Puede tomar su asiento, por favor, hermano. Y quiero que esta noche meditemos acerca de cómo debería o cómo debe de ser una oración, hermano, porque de repente me he dado cuenta que hemos tenido años posiblemente en el Evangelio, pero cuando de repente se nos pregunta qué es la oración o qué debería de ser una oración o cómo debería de ser una oración, muchas veces no tenemos la respuesta. Y Jesús fue claro y nos dio un estándar de cómo debería de ser una oración, pero cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras, nosotros nos damos cuenta de cómo debería de ser una oración. Y muchas veces nosotros creemos que la oración solamente es para pedir. Muchas veces nosotros creemos que la oración es solamente para llegar ante un Dios y decirle: mira, necesito que me hagas esto y esto. Y lo digo, hermano, porque tengo la certeza que muchos somos así. Como que si vamos a una máquina y presionamos qué es lo que queremos y en cuestión de segundos esa máquina nos da lo que nosotros deseamos. ¿Ha utilizado de esas máquinas usted? ¿Sí? Y creemos muchas veces que la oración es así o que la oración debería de ser así. Pero hermano, la oración es para acercarnos a Dios. Diga conmigo, la oración es para acercarme a Dios. Hermano, le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo le habla usted a su jefe? ¿Qué le dice? Jefecito lindo. Le vengo a pedir un aumento en el nombre de Dios. Usted le habla con respeto, por supuesto. Y quizás la comparación es vana, hermano, o quizás ni siquiera cabe esa comparación, pero para que lo podamos asociar, cuánto más nosotros debemos ir delante del trono de la gracia con respeto ante nuestro Dios. Porque Él es Dios, porque Él es el creador de todas las cosas, hermano. Y la oración no solamente es para venir y decirle a Dios que Él haga lo que yo quiero. Hermano, posiblemente hemos escuchado cantidad de mensajes acerca de la oración, pero yo no tengo duda que en el Evangelio cada día vamos creciendo, hermanos. El que no crece en el Evangelio, el que se ha quedado estancado este día, dígale: Señor, yo quiero crecer en el Evangelio. Hermano, quizás usted puede tener 20 años de ser creyente, de ser cristiano, pero le aseguro que este último año usted ha crecido como hijo de Dios. Usted ha crecido en conocimiento de la palabra. Y así es también en la oración. Muchas veces nosotros venimos al Evangelio y no sabemos ni cómo orar. Yo me he sentado con algunos jóvenes y les digo: vaya, ahora orá para comer. ¿Y qué creen que me dice? Es que tengo pena. ¿Sabe qué significa eso? Que nunca oran para comer. Les digo: orá ahora para comer, para iniciar una reunión. Es que no sé cómo hacerlo. Y no estoy aquí para avergonzarlos de ninguna manera. Es más, hasta hermanos diáconos en algunas ocasiones les he dicho: hagamos una oración, y me dicen: no, hágalo usted porque yo no puedo orar. Pero nos damos cuenta que posiblemente todos hemos venido así, hermano. De repente nosotros no sabíamos cómo orar. Pero ahora, en el transcurso que nosotros hemos tenido aquí en el Evangelio, en los años que nosotros hemos tenido aquí en el Evangelio, por supuesto que nosotros hemos ido aprendiendo acerca de la oración. Pero mi deseo es esta noche que aprendamos más. En este camino, hermano, nosotros nunca lo vamos a saber todo.
Mire, a mí me molesta, me irrita ver aquellos pastores que se creen los grandes sabios. Ver aquellos pastores que creen que solamente ellos se las saben todas porque han leído alguna vez la Biblia. Hermano, le aseguro que usted puede leer 100 veces la Biblia y el Espíritu Santo de Dios, en esas 100 veces que usted la lee, el Espíritu Santo de Dios le va a seguir hablando. Y deberíamos de leer la palabra del Señor. No digo que no, de ninguna manera. Al contrario, le invito a que lo hagamos. Pero nosotros, en el transcurso que tenemos de estar en el Evangelio, vamos aprendiendo acerca de la oración también. Y yo quiero que esta noche entendamos que la oración debe de ser fundamental para el creyente, para el cristiano, para el Hijo de Dios. No me levante la mano porque no quiero que algunos quedemos en vergüenza, pero ¿cuántos oramos este día? Antes de tomar el celular, ¿qué es lo primero que nosotros hacemos? Dios y usted lo sabe, hermano. Antes de meternos al Facebook, ¿qué es lo primero que nosotros hacemos en la mañana? Antes de levantarnos, antes de poner nuestros pies en el piso, ¿qué es lo primero que nosotros hacemos? Debería de ser de iniciar nuestro día con una oración. Porque aquella persona que inicia su día con una oración termina su día con bendición, estoy seguro. Pero muchas veces nosotros no lo hacemos porque tenemos muchas cosas que hacer, porque nos levantamos tarde, porque pospusimos la alarma y no nos levantamos a la hora y vamos corriendo y las hermanas se van maquillando en el autobús o en el carro. Y se nos olvida orar. Hermano, pero si nosotros vemos la palabra del Señor, grandes hombres de Dios o grandes hombres que Dios utilizó se sometieron a la oración. ¿Qué le hace pensar a usted que usted no necesita de la oración? Decía un predicador que la oración es vital. La oración es el aire del cristiano. Hermano, pero tampoco significa que usted va a pasar con los ojos cerrados todo el día. Tampoco significa que usted va a pasar con las manos levantadas todo el día, porque yo sé que usted no lo puede hacer, posiblemente por su trabajo, porque usted se queda en su casa haciendo el quehacer en su hogar. Pero eso no significa que no podamos orar. Eso no significa que nosotros pongamos la oración como una prioridad. ¿Sabe por qué? Porque la oración nos acerca a Dios, hermano. ¿A usted no le gusta estar cerca de Dios? A mí me encanta rodearme de gente que es buena, que me va a enseñar algo. A mí me encanta estar cerca del Señor, pero no de una manera tan religiosa que posiblemente la gente me pueda ver que, ay, el pastor desde que vino pasó arrodillado ahí en el púlpito y no se paró. No, porque posiblemente no lo podemos hacer todos. Pero mi deseo es que este día nosotros entendamos que la oración es fundamental para nosotros, que la oración es esencial en nuestras vidas, que grandes hombres de Dios lo hicieron. Hombres como David tuvieron o lograron gran éxito. ¿Sabe por qué? Porque eran constantes en la oración, hermano. Hombres como Elías, el profeta, se humillaban al Señor en oración. El apóstol Pablo, Daniel, Moisés. Y aquí, con esto terminamos, no el mensaje, pero los personajes que oraron. Nuestro Salvador, Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach, se sometía en oración para hablar con el Padre. ¿Qué le hace pensar que usted y yo ya no necesitamos la oración? Digo esto porque hay mucha gente que últimamente me han dicho: es que pastor, Dios ya sabe lo que yo quiero y para qué se lo voy a seguir pidiendo. Es que pastor, yo para qué orar, yo no necesito orar. Si Dios dice, si la palabra dice que Dios escudriña la mente y el corazón, ¿para qué yo hacerlo? Al Señor le encanta que nosotros nos acerquemos en oración. Si Jesús se humilló orando delante de la presencia del Padre, ¿por qué usted y yo no lo podemos hacer?
Y déjeme decirle que la oración debería de ser un hábito en nuestras vidas. Dígale al que está a su lado, la oración es un hábito en nuestras vidas, dígale. No me levante la mano, ¿cuántos oran con sus hijos? ¿Cuántos oran en sus hogares, en sus casas? ¿Cuántos oran con sus padres? Nosotros como familia no teníamos el hábito de hacerlo. No teníamos el hábito, obviamente, posiblemente mi esposo orando por algún lugar, yo por otro lado, en otro cuarto, y quizás nuestros hijos de alguna manera orando también. Hermano, porque le voy a decir algo. Nosotros vemos a nuestros niños como cualquier cosa, pero los niños son más buzos que uno, hermano. Los niños se fijan en todo. Y ahora tratamos la manera de que cuando ellos van a estudiar, como vamos corriendo, que no se quieren levantar, cuando vamos en el carro, les digo, ahora vamos a hacer la oración. Y ahí vamos en el carro. En la noche, antes de dormir, le digo a los niños, ahora vamos a orar. Y Jacobo, ustedes lo ven ahí, que por cierto un día pasó a orar por acá. Lo ven por ahí y de repente me dice, papi, ahora yo quiero orar. O en la mañana o en la noche. Pero sale de él. Y me encanta porque todas sus oraciones siempre le dice al Señor, y Señor, él pide por todos. Mateo pide hasta por los juguetes. Sí, nosotros nos podemos reír, pero sabe, yo no le digo que no pida por eso. ¿Sabe por qué? Porque al final, gracias a Dios, tiene juguetes. Pide por Pikachu, por todos los juguetes pide. Pero qué bueno que ya hay gratitud en su corazón. Y Jacob termina sus oraciones, él pide por todos, pide por la iglesia, pide por sus papás, por sus hermanos, por la comida, por todo pide. Pero de último termina diciéndole al Señor, y nunca, Señor, permitas que me aleje de ti. Qué lindo, hermano. Es que la oración es fundamental para el creyente. ¿Usted cómo cree que Dios ve la oración de ese niño? ¿Cuántas veces usted le ha dicho, Señor, mira, quiero que me dé $100? Todos los días le dice lo mismo usted al Señor. Pero ¿cuántas veces usted le ha dicho, y no permitas que me aleje de ti? ¿Cuántas veces usted le ha dicho, Señor, si esto que yo te estoy pidiendo va a hacer que yo me aleje de ti, entonces mejor no me lo des? Pero vamos al primer punto, amado hermano. ¿Cómo debe ser la oración del creyente? Primero, confesando nuestras faltas, hermano. Diga conmigo, yo no soy perfecto. Dígalo, por favor. Porque hay muchos que la pican aquí que son perfectos, pero esos son los peores. Hermano, no somos perfectos. Yo todos los días lo ofendo a usted y usted todos los días me ofende a mí. Pero vamos a hacer un acto de fe. Vea al que está a su lado, si es de la familia, y si es el marido, con mayor razón, abrácelo, por favor. Si es de la familia, dígale, perdóname por las veces que te he faltado. La oración, amado hermano, debe de ser sencilla. La oración debe de ser con un corazón dispuesto, hermano. Pero dice la Escritura, Santiago 5:16, confesando vuestras ofensas unos a otros y orando los unos por los otros. Ponga la mano de la persona que está a su lado y dígale, yo voy a orar por usted, dígale. Que el Señor lo queme y lo calcine si usted no ora por esa persona ahora en la noche. Sí, porque siempre decimos, hermano, se acerca cualquier hermano y decimos, hermano, fíjese que estoy atravesando un momento bien difícil. No se preocupe, hermano, yo voy a orar por usted. Y le aseguro que ni por usted ora. Yo por eso cuando vienen aquí me dicen, pastor, mire esto y esto estoy viviendo, venga, oremos ya, le digo. Porque después quién sabe si me acuerdo o no. Pero ore por esa persona que está a su lado. No ahorita, sino más tarde, porque si no me va a quitar el tiempo de la prédica.
Si no sabe el nombre de esa persona, pídale el nombre y dígale: yo voy a estar orando por usted ahora. No voy a orar por mí, yo voy a orar por usted, dígale. Así dice la Escritura: orando los unos por los otros para que seáis sanados. Hermano, tal vez usted anda tranquilo aquí y usted no necesita sanidad posiblemente de su cuerpo, porque está bonito, porque está joven, porque anda tranquilo, porque es atlético. Tal vez no necesite, pero posiblemente necesitamos sanidad de nuestro corazón. Porque por afuera andamos guapos, pero por dentro andamos ¿qué? Hiedemos, decían por allá. ¿Por qué? Porque tenemos un corazón lleno de odio, de amargura, de rencor, de avaricia. Entonces necesitamos ser sanos. Pero me encanta con lo que termina diciendo Santiago, y dice: para que seáis sanados, porque la oración eficaz del justo, diga conmigo, puede mucho. Hermanos, si aquí estamos miles de testimonios por una oración. Si yo le digo: hermano, pase ahora aquí al frente, dígame un testimonio, usted me va a decir uno, hermano. Hace 10 años yo le pedí al Señor y el Señor me dio. Porque el Señor ha sido bueno. Hermano, y yo creo que esto no nos va a gustar a todos, pero es una realidad. ¿Cómo debe de ser la oración? De acuerdo a la voluntad de Dios. Hay cosas que Dios no va a hacer, hermano. Hermano, hay cosas que Dios no le va a dar a usted. ¿Sabe por qué? Porque no es su voluntad. Y muchas veces nosotros la tomamos por apresurados, y cuando tomamos esas cosas porque andamos a la ligera, porque andamos apresurados, nos equivocamos. Y el día de mañana nos estamos lamentando. Mire lo que dice la palabra del Señor, Primera de Juan 5:14. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Podemos preguntarnos esta tarde, hermano. Porque de repente mucha gente me dice: pastor, pero yo no sé cuál es la voluntad de Dios con mi vida. La voluntad de Dios es que nosotros no nos perdamos. Dice la Escritura que Él es el camino, la verdad y la vida. Y la voluntad de Dios no es que nosotros nos perdamos, pero tampoco es que nosotros nos alejemos de Él. Al contrario, la voluntad de Dios es que nosotros nos acerquemos a Él. Hace un par de días ponía esto y yo decía de que no le podemos llamar bendición a aquellas cosas que nos alejan de Dios. Cualquier tipo de cosa: trabajo, negocios, noviazgos, esposo, esposa, hijos. El problema del ser humano es que siempre corrompemos las bendiciones que Dios nos da. Y Dios es tan bueno, Dios es tan fiel, que nos da su bendición, y venimos nosotros perversos y nosotros lo corrompemos. Pero nosotros debemos de entender de que la oración debe de ser de acuerdo a la voluntad de Él. Dice la palabra del Señor, Primera carta de Juan 5:14. Mire lo que dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a que Él nos oye. Ahora le voy a hacer una pregunta: ¿cuántos hemos orado y no hemos recibido? ¿Cuántos hemos orado y el Señor no ha respondido, o la respuesta de Dios fue un no? ¿Sabe por qué? Dicen los estudiosos que Dios vive en un presente continuo. Usted habla del ayer, habla de hace un año, usted habla del pasado. Estamos aquí en el presente, pero no sabe su futuro. Pero Dios sabe su pasado, Dios sabe su presente y Dios sabe su futuro. Entonces Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Posiblemente nosotros tengamos planes, posiblemente nosotros le estemos pidiendo a Dios, pero Él sabe qué es lo mejor para nosotros, hermano. Él sabe qué es lo mejor para nuestras vidas. Hermano,
Y cuando hablamos de la oración, nosotros debemos de entender que debemos de orar de acuerdo a su voluntad, porque no hay nada mejor que la voluntad de Dios. Tal vez usted le está pidiendo al Señor, no sé, algo muy grande, y el Señor no se lo quiso dar. ¿Sabe por qué? Porque posiblemente si se lo daba, usted se iba a apartar de Él. Ahorita hablaba con Jonathan, y perdón, Jonathan, que te ponga como ejemplo, hermano, pero me encantó lo que este hombre acaba de hacer. Hace un par de días me dijo: mira, ayúdame a orar, hay un trabajo que es bien pagado y me va a ir súper bien si me lo dan. Yo le dije: no te preocupes, un día de estos vas a estar dando el testimonio ahí que te lo dieron. Y Dios fue tan bueno que se lo dieron. Y antes le dije yo: pero si es la voluntad de Dios, te lo van a dar. Y se lo dieron, gloria a Dios. Yo le dije: primero Dios, que ese trabajo no te vaya a alejar del Señor. Y dicho y hecho, ese trabajo le estaba consumiendo tiempo, o le iba a consumir tiempo a este joven, a tal punto que le acabo de preguntar: ¿y cómo te va en el trabajo? No, lo dejé, me dijo, porque me iba a quitar mucho tiempo para el Señor y para mi familia. Pero qué seguridad nosotros podemos tener, o qué confianza nosotros podemos tener, porque posiblemente muchos sabemos aquí necesitados, hermanos. Habemos muchos necesitados aquí, y cuando hay necesidad nosotros hacemos cualquier cosa. Entonces, pero ¿cómo nosotros podemos tener esa seguridad, hermano? Posiblemente como la de este joven, que no importa saber que esa no era la voluntad de Dios, porque me iba a alejar del Señor, pero yo puedo tener la seguridad y la confianza que Dios, aunque yo no tenga trabajo, no me va a dejar y no me va a desamparar. Y el Señor honra a aquellos que le honran a Él. Entonces, ¿cómo debe de ser la oración? De acuerdo a su voluntad, hermano. Y la voluntad de Dios, déjeme decirle que no es la misma suya. Dice la Escritura que Él tiene pensamientos de bien acerca de nosotros y no pensamientos de mal. Dice la palabra del Señor de que Él tiene propósitos para con nuestra vida. Y posiblemente nosotros estemos luchando, estemos batallando, estemos peleando contra Dios, queriendo nosotros imponer nuestra voluntad y no aceptando la voluntad de Él. Levante su mano ahí donde está y dígale: Señor, gracias por las veces que me dijiste que no a mis oraciones. Posiblemente nunca habíamos hecho esto, pero Dios sabe por qué le dijo que no. Dios sabe de qué lo libró a usted. Aunque usted ahorita esté diciendo: Señor, es que mira, vos sos malo, mira, aquel diácono chambroso le fue bien y a mí no. Mira aquel cómo está de bendecido, hasta gordo lo tenés y a mí no. Hermano, aceptemos la voluntad de Dios. Y en la oración nosotros debemos decirle: Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. Que se haga tu voluntad, no la mía, Señor. Y qué bello es descansar en la voluntad y confiar que Dios siempre tiene una respuesta para nosotros. ¿Cómo debería de ser la oración? Diga conmigo: con fe. Dígale que está a su lado: tenga fe, hermano. Y parte de tener fe es tener confianza. Dice la palabra del Señor en Marcos 11:24, dice la Escritura así: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Hermano, atención, porque muchos creemos que Dios nos va a dar todos los caprichos que nosotros queremos. Ya entendimos que de acuerdo a su voluntad Él nos va a dar todo. Pero muchas veces nosotros queremos forzar la palabra de Dios para nuestra conveniencia. Y nosotros decimos: no, si en la Escritura está ahí, dice que yo pida todo lo que quiera y el Señor me lo va a dar. Hermano, Dios no va a ir en contra de su naturaleza. Dios no va a robar a alguien para darle a usted. Dios no va a matar a alguien para que usted esté tranquilo. Si digo esto porque muchos oran: Señor, mata a mi marido esta noche. Quiero ser libre.
Señor, mata a mi hermano y yo me quedo con el negocio de él. ¿Sí? Mata al jefe para yo quedar en su posición. ¿Creen que Dios puede hacer eso? Entonces Dios no va a ir en contra de su naturaleza. Pero nosotros podemos decir, sí, pero la Escritura dice que nosotros pidamos todo lo que queremos orando y que Él nos lo va a dar, siempre y cuando sea su voluntad. Hermano, pero ¿cómo nosotros debemos de orar? Orar con fe, orar con esa certeza, orar con esa seguridad que el Dios creador de los cielos y de la tierra, del universo entero, de usted y de mí, puede hacer un milagro esta hora, hermano. Tal vez usted lo vea imposible. Tal vez usted esté aquí diciendo, pero ya no creo que el Señor pueda hacer esto que yo le estoy pidiendo. El Señor lo puede hacer, hermano. Si el Señor nunca lo ha hecho, lo va a hacer por primera vez por usted. Pero ¿cómo? Creyendo, confiando en el nombre del Señor, que usted lo va a recibir, y tener la fe y la seguridad en Dios. Porque muchas veces decimos, no, yo tengo fe, pero tenemos esa confianza que nosotros lo vamos a lograr. O tenemos esa certeza, esa confianza que alguien me va a ayudar. O tenemos esa confianza de que la respuesta que nosotros anhelamos y necesitamos va a venir de algún familiar, de los Estados Unidos, de cualquier cosa, hermano. Pero no, nosotros debemos de tener fe en que Dios puede hacer un milagro esta noche. Dice la Escritura, Juan 14:13. Me interesa mucho este punto, hermanos. Juan 14:13. ¿Y qué debemos de aprender esta noche acerca de la oración? Que usted y yo debemos de pedir únicamente en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Dios. Y aquí votamos todo pensamiento humano, porque con la Escritura usted no puede ir con cualquier pensamiento humano. Que yo no puedo venir a decirles, mire hermano, yo traigo esta revelación de parte de Dios, pero vota todo lo que dice la palabra del Señor. Usted no debería de creerme. Hermano, y lastimosamente mucha gente le pide a santos de metal, de madera, de palo. Otros posiblemente piden o oran en nombre de los muertos, aunque usted no lo crea. Pero la palabra de Dios es explícita y específica en decir que usted y yo debemos de orar únicamente en el nombre de Jesucristo. Miren lo que dice la palabra del Señor: y todo lo que pidiereis al Padre Dios en mi nombre, diciéndolo nuestro Salvador Yeshua, ¿qué dice? ¿Qué dice? Para que el Padre sea glorificado en Yeshua. ¿Cómo nosotros debemos de orar? En el nombre de Cristo, hermano. ¿Cómo usted debe de orar? Es que muchas veces venimos, es que Señor, tú lo tenés que hacer. Es que es tu obligación porque vos sos mi Padre. Es que si vos no haces lo que yo te estoy pidiendo, nunca más vuelvo a entrar a la Rey de Reyes. La Escritura es sencilla y dice que usted y yo debemos de orar de acuerdo a su voluntad, con fe, pero en el nombre de Cristo. Mire lo que dice Juan 14:14 también. Si alguno pidiereis en mi nombre, yo lo haré. ¿Cuántos quieren ver un milagro de parte de Dios este día? Pide en el nombre del Señor. Señor, en tu nombre que mi marido cambie. Señor, en tu nombre que en mi trabajo me vaya bien. Señor, en tu nombre pongo este negocio y en tu nombre creo que va a ir bien. En el nombre que es sobre todo nombre. Y para terminar por el tiempo,
Primera de Timoteo 2:8, Pablo le da un buen consejo a un jovencito que iniciaba en esto de levantar iglesia, de levantar o de andar predicando. Y Pablo le daba este consejo no solamente a Timoteo, sino que a usted y a mí. Y la palabra del Señor dice así, Primera de Timoteo 2:8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. ¿Cómo dice? En todo lugar, levantando mantas santas, sin ira ni contienda. Cuando nosotros oramos, debemos de orar constantemente, en todo tiempo, en todo momento. Usted va en su trabajo, vaya hablando con el Señor. Está en el trabajo, ya hable con el Señor. Viene de su trabajo, hable con el Señor. Llega a su casa, hable con el Señor. Está en esos negocios, esté hablando con el Señor. ¿Cómo debe de ser la oración? Constantemente. Pero la oración debe de ser sin ira y sin chambrerío. Hermano, esta noche mi deseo es que aprendamos más acerca del Señor, que nos acerquemos confiadamente delante de Él y que este día nosotros podamos orar con esa seguridad y con esa certeza, creer que Él puede hacer algo sobre nuestras vidas. Póngase de pie, por favor.